Muy bien, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este programa Enfoque Juvenil. Hoy traemos otro tema que esperamos sea de bendición para ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de cómo un joven cristiano puede defenderse ante los ataques. Hay diferentes ataques, ¿verdad? Amén. En la escuela, qué sé yo, algunos jóvenes están trabajando. En diferentes lugares usted se va a encontrar pues con diferentes ataques, gente que le va a abordar, va a tratar de hacerle preguntas cauciosas o hasta burlarse así descaradamente, ¿verdad? Con tal de que sacarnos de las casillas, sacarnos de quicio a nosotros para que nosotros nos pongamos al nivel, ¿verdad? De ellos. Exacto. Entonces, ¿cómo defendernos? Esa va a ser una de las el tema que vamos a estar tocando hoy. Y pues creo que todos hemos tenido experiencias. Yo he tenido experiencias donde me han atacado. Definitivamente. Va, entonces las van a tener que contar hoy. Vamos a contarlas. Ok, vamos a hablar de qué manera se puede defender uno, porque hay gente que cree que uno no se tiene que defender. Okay, sí, que tiene que quedarse callado. ¿Verdad? El simple hecho de que dice, no, él es cristiano, ¿no? Ya piensan de que uno también se tiene que quedar callado. Claro. O por esa razón que le quieren pasar encima a uno, porque dicen, este es cristiano, no me va a decir nada. Ajá, no me hace nada. Obviamente que no nos vamos a ir a los puños, ¿verdad? Claro. Pues sí. Y con respeto, obviamente, sí, que es lo más importante. Porque una vez de que uno habla con respeto hacia la otra persona, independientemente de lo que vos tengas que hacerle ver, o sea, aclararle los puntos a esa persona, pero si, vuelvo y repito, si lo haces con respeto, no hay por qué aquella persona alterarse o entre en un conflicto, ¿no? Exacto. Ajá, exacto. Sí, vaya, a veces a mí me han hecho como que ataques y pues como hemos hablado a veces con Víctor, he hablado con otras personas de que, pues sí, a veces sí me altero un poco rápido y soy de los que entonces lo que yo hago es mejor como que desaparecerme en el momento. Hasta que ya me tranquilizo, puedo ir a hablar un poco mejor. Mira, pues esto no me pareció y pues hablar un poco más yo siento que hay diferentes ataques, ¿verdad? Hay ataques verbales. Sí, así es. Hay ataques que son como más, no tanto ataques, pero hay gente que como indirectas. Ajá, eso, sí. Ataques indirectos. Y hay ataques más agresivos, ¿verdad? Así es. Voy a comenzar yo, ¿verdad? Para romper el hielo con una experiencia que yo tuve. Yeah. Tenía 17 años, yo estaba en la high school. Yo iba caminando y de ribete, como decimos allá. Encima le pasan a uno las cosas a veces cuando uno anda desanimado, triste. Ay, sí, como que el diablo lo quiere rematar a uno. Yo tenía 17 años, iba saliendo de la high school, iba ya para la casa. Y pues en la high school, y como en toda escuela, hay muchachos que son más tremendos que otros, ¿no? Entonces iban estos muchachos en un carro convertible y le iban tirando globos con agua a los muchachos de la... Entonces yo fui el suertudo de que me cayó una. Entonces me cayó una ¿cómo se llama? Un globo con agua en el pecho. No me explotó a mí, pero cayó y explotó abajo. Pero yo me enojé. Entonces, no lo seguí, ¿verdad? Ni nada, pero lo que sucedió fue que en ese día yo como cristiano aprendí a desarrollar una relación con Dios, ¿verdad? Así es. Sí. Entonces yo vi literalmente, me vi para arriba y le dije al Señor, Señor, ¿dónde está el Dios que defiende a sus hijos? Y eso es bien difícil pues para uno como cristiano porque uno se siente como impotente. Exacto. Encima uno anda triste, encima le hacen algo. El asunto fue de que cuando yo crucé la esquina, los muchachos habían chocado. Wow. Ajá. Pero no había sido un choque de que aparatoso, pero habían golpeado el carro de una anciana que se había bajado y estaban ahí todos ya tristosos, todos tristes, pero como que me volvió la vida al cuerpo. Dije, de veras que Dios sí responde para por que nosotros. vea, le digo. Sí. Okay, ¿alguna experiencia que quieran compartir? Dale. Pues yo más que todo fue como cosa pues para decir verbal, como yo todavía estoy en la escuela y como tengo personas como no amigos, compañeros de la clase que siempre me hacen burla o chiste o cosas así por siendo cristiano, porque como dicen que
como el niño santo, cosas así, que pues sí, como cristianos piensan que todo así, el niño perfecto y cosas así. Para mí, pues, más que todo fue cosas verbal que cosas físicas, como le pasó de la cosa de agua, pero a mí fue como que me hicieron chiste que no hablaban ciertas, o cuando estaban hablando ciertos temas, decían, ay, no, el niño cristiano va a decir esto y cosas así. Pues para mí algo fue en como seminarios. ¿En algún momento te tocó como defenderte? ¿O todavía no te tocaba? Casi no. ¿Siempre te has quedado callado? No es que no me he quedado callado, es que después pues se callan después de unos 5 minutos. Pues uno, después que dicen como 2 o 3 palabras, ya hace mejor. Hay necesidad a veces no hay necesidad de decir nada. Sí, exacto. ¿Alguna experiencia? Por ejemplo, en mi caso, recuerdo una vez cuando recién empezaba a trabajar, una de las personas encargadas allí, ¿no? Él por costumbre siempre llegábamos como molesto, gritándole a medio mundo, ¿no? Y diciendo que por qué no se mueven y que hacen esto y lo otro, ¿va? Y obviamente yo era nuevo, entonces las primeras 2 veces que hizo eso, yo no dije nada, ¿no? Pero después de un tiempo volvió a surgir otra vez eso. Llegó en la mañana, bueno, ¿y ustedes qué hacen acá? ¿Por qué no han salido? Ya es tiempo, están cobrando acá y no salen. Entonces vengo yo y ya lo paré y le dije, mire, le dije por su nombre, pero le digo, disculpe, le digo, no quiero faltarle el respeto, le digo, ni mucho menos avergonzarlo, pero hay algo que está usted haciendo mal, le dije, usted nos está exigiendo de que nosotros hagamos el trabajo rápido, que salgamos de acá de este lugar a hacer lo que tengamos que hacer, pero hay un detalle acá, le digo, que usted no nos da el material para trabajar, ¿y cómo lo hacemos? A veces tenemos que pasar 1 hora buscando ese material para desempeñar el trabajo y no lo hace. No, desde ese día, bro, toda la gente le hacía burla a él porque yo le había hablado de esa forma así, porque él era una de las personas de las cuales nadie se atrevía a decirle algo. Entonces, ya eso es a lo que yo digo, lo que decía anteriormente, ¿no? Simple y sencillamente con respeto, hacerle ver a esa persona lo que está mal. Y desde ese día también él entendió, él comprendió lo que estaba haciendo mal y empezó a tratar diferente a los demás. Ayudó bastante. Está muy bien. Hablar con respeto, ¿verdad? Con respeto. ¿Pero alguna experiencia? Eso es como lo que básicamente yo decía, pues de que a veces pues uno tiene como que la mecha corta, como dicen algunos, ¿no? Entonces sí, a veces es mejor esperarse, enfriarse un poco para no dañar a las personas. Y pues que mi experiencia ha sido como que más que todo la que más me acuerdo es la que viví como cuando yo estudiaba allá en mi país, que pues todo el mundo sabía pues que mi papá es pastor y todo eso. Entonces a mí me hacían como que mucho, no sé si llamarlo bullying, no sé. Probablemente. Pero, posiblemente era bullying. Entonces y se me acercaban y a veces me tiraban así con el cuerpo. Eso sí. Me pasaban por detrás y me pegaban así. Ay. Entonces, mi memoria me trae. Ahí sí que... Sí, entonces mi papá... Sí, me hacían a veces así, porque a veces eran muchachos un poco más grandes que yo. Claro. Entonces, yo pues sí tenía un poco de miedo, porque también mi papá me decía, no vayas a andar peleando, no vayas a andar buscando pleitos en la escuela, porque eso daña tu testimonio y también va a dañar mi testimonio, porque va a decir que la gente de que nosotros no te aconsejamos bien, de que nosotros... Y pues mi papá siempre me hablaba lo mejor posible, ¿no? Y pues en cierta parte yo sentía como que miedo a las personas que me podían pegar si me paraba ya un poco firme, y a la misma vez pues también a mi papá, porque mi papá siempre fue un poco serio, digo poco serio, pues con piropo, ¿no? Entonces siempre me decían, cuando una vez que sí me le paré a una persona, que era mi primo más bien, mi primo él me dijo, no, pues, si acaso así se comportan los hijos de pastores, así se comportan los hijos de cristianos. Y pues, o sea, yo no hallaba qué responderle, la verdad. Yo nunca encontré, pues, qué responderle. Ajá, sí, no encontré la forma en cómo defenderme, pero sí me molestaban así. Eso que acaba de decir Nehemías es algo bastante común, especialmente que la mayoría de personas agarran algo en contra de los hijos de pastores. Los hijos de pastores son muy atacados por el hecho de eso, de decir, pero es que vos sos el hijo del pastor, vos sos el hijo, vos sos, o sea, todo el tiempo como que hay algo, hay un sello como que anda el muchacho allí o la señorita, y siempre por eso, aparte de que nosotros como miembros regulares o como jóvenes de una sociedad,
el hijo del pastor también es mucho más atacado. Sí, definitivamente, porque pues más que todo es por como digamos, el papá del pastor y como el niño tiene, muchas personas piensan que como es el hijo, tiene que ser perfecto, como tiene que dar el ejemplo a todos, y eso es una cosa que sí yo también me he notado mucho. Y que malinterpretan eso también, eso de que, porque yo soy el hijo del pastor, yo no puedo contestar, o sea, no puedo decirle algo a esa persona, y cosa que yo siento que no sí, no también estoy de acuerdo con eso. También agregando lo que estaba diciendo Nehemías del testimonio, porque como él estaba diciendo que personas lo empujan o le dan en la cabeza, a mí me ha pasado también. Y siempre, pues siempre cuando ahorita que me estoy viendo siempre me pongo a reír, porque también como guardar el testimonio, porque si tú te pones a como pelear o hablarle detrás y hay el cristianito ahí hablándole detrás o dándole puñalazos y después ahí se ve mal como porque da un ejemplo mal a los cristianos. Así. Vaya, entonces aquí quizás porque lo que queremos es darle, ¿verdad?, a ustedes, los que nos están viendo, algunas recomendaciones bíblicas de cómo uno se puede defender. Amén. Siempre la gente dice, agarra el texto como cordero, ¿verdad?, llevado al matadero, y enmudeció. Pero esa fue una ocasión. Es decir, cuando nosotros vemos la vida del Señor en los evangelios, Jesús, ante los ataques, se defendió de diferentes maneras. Así es. En un momento cayó. Pero hubieron momentos donde él enfrentó. Por ejemplo, a los fariseos los enfrentó. Exacto, como nadie jamás les había hablado a ellos, a los fariseos. Nadie les había hablado así. Y Jesús los confrontó. En otra ocasión dice que los querían despeñar y él sale en medio de ellos. Es decir, hay momentos que él se escondía y huía, y hay momentos que él enfrentaba. Hay momentos que él se queda callado. Es decir, ante la violencia se tiene que responder de diferentes maneras, dependiendo de la circunstancia a la que uno se enfrenta. Entonces, no sé si alguno de los jóvenes o alguno de los hermanos que está viendo este video está pasando algún tipo de confrontación dentro de su escuela de esa manera. Yo siento de que dependiendo de la situación en la que se está enfrentando, así se tiene que defender. Había un muchacho que en la high school me acosaba a mí. Es decir, me acosaba en el sentido de que me molestaba, pues. Entonces, él era pandillero, ¿verdad? Los pandilleros tienen una manera bien particular de vestirse, ¿va? Entonces, él usaba su camisa hasta aquí, desabotonada, y aquí, destrabado, pues. Entonces, una vez, yo lo dejaba, porque hay cosas que con el tiempo a uno como que no le hacen daño. ¿Me explico? O sea, como pobrecito, ¿va? Entonces yo lo dejaba hasta que un día estábamos frente a frente esperando a que abrieran un salón de clase y él empezó a molestarme. Entonces yo sonriendo le dije, ¿no te has visto cómo andas vestido? Le dije. ¿Te has visto esos pantalones que cabe otra persona ahí adentro? ¿No te has visto la camisa que anda? Y decís que yo soy loco. Entonces como que hablarle la verdad así, sin ninguna violencia ni nada, pero que ellos vean de que uno está bien. El que está mal es ellos. Que hacerlo reflexionar de que la vida cristiana lo hace a uno mejor en lugar de empobrecerlo en sus principios y valores. Eso es una de las cosas. Hay un texto bíblico. Vaya. Yo quiero compartir este texto con todos en 1 Timoteo capítulo 5. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Pablo le da la recomendación a Timoteo de que cuando se dirija a las personas, sobre todo dentro de la iglesia, ahora en el ámbito de iglesia, se dirija con respeto a los mayores como a padres. Es decir, Pablo le dice, ¿cómo le hablarías tú a tu papá para llamarle la atención? Así háblales. ¿Cómo le llamarías tú la atención a una niña menor que tú? Como a una hermana menor. Entonces, uno tiene que ver como la situación en la que está y el ambiente en el que está para poder así actuar. Y si hay violencia, como lo que le pegaban, yo pienso de que uno puede acudir a las autoridades de donde le están faltando el respeto. Exacto. ¿Verdad? Si es una escuela, vamos al director. Y si dice, no, pero es que afuera me van a agarrar. Sí, a veces pasa eso. Pues. Sí, a veces sí me decían a mí eso. Si vas a hablar con el director o con la maestra o el maestro,
pues ya sabes lo que te espera y a la veces salida pues, sí, ¿no? y sí, me Sí, esperaba. aquí sí quiero dar esta recomendación a los jóvenes. Hay un Dios que nos defiende. Amén. Sí. O sea, si alguien a mí me está abusando, golpeando, yo puedo llevarlo en oración a Dios. Sí. Sí, así es. O sea, Dios me puede defender a mí. A eso me refiero, de que los jóvenes tienen que esas cosas ayudarles a tener una relación con Dios. Sí. Así es, porque pues sí, yo he podido ver, digamos, no es quizás como que una desgracia, pues yo no sé cómo llamarlo, la verdad, pero ellos tuvieron como que la oportunidad de poder salir adelante mucho más que yo, la verdad, y tenían como que más posibilidades que yo, y ahora pues que Dios a mí me ha permitido pues poder llegar a este país, tener una vida mucho mejor que muchas personas en nuestros países, ¿no? Y ellos pues ahora casi que andan como a mí me tocó de difícil la vida, pues entonces ahora ellos a veces me han dicho a mí, una vez me dijo mi primo, el que se iba a agarrar. Ajá, sí, con el que yo me paré al frente, entonces él me dijo que si podía ayudarlo aún para venir a este país porque estaba pasando por una situación muy difícil. Pero yo para ese entonces también estaba un poco quebrado en ese país. Y a la misma vez, pues, o sea, yo me acordé, o sea, de todas las cosas que ellos me hicieron. Entonces es bien difícil, a veces como que uno tiene en mente siempre esas cosas. Sí. Yo por lo menos en lo personal quisiera recomendarle, ¿no? al joven que nos esté viendo, y esa es una de las cosas de que si alguna vez se encuentra en una de estas situaciones en el cual el bullying o el hecho de que una persona lo llegue a molestar demasiado y usted siente que va como decimos nosotros, a estallar eso. Sí. No, tranquilo, tenga la paciencia, un poquito más de paciencia. ¿Sabe por qué? En esto, de que si usted desea hablar con esa persona y hacerle ver el error que está cometiendo esta persona, es mejor hacerlo ya tranquilo, con mente fría, ¿no? Sí. Porque muchas veces cuando nosotros estamos alterados decimos quizás hasta cosas de más, o eso también puede tornarse en violencia, ¿no? Sí. Entonces es mejor esperar a que todas las cosas se calmen y venir con confianza, hablar con esa persona, ¿no? Y hacerle ver el error, qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta que esta persona está haciendo con usted. Sí. Y de esa forma, pues, va a ver también, y como decía mi hermano pastor, una de las cosas, y yo en lo personal, yo sí lo tengo muy comprobado, eso de que hay personas o hay situaciones en las cuales uno no puede, ya se están fuera del alcance de uno, pero si uno la lleva a oración, téngalo al 100%, 1000% seguro que Dios le da una respuesta a esa situación. Dios toma el control absoluto de eso y lo va a ayudar a salir adelante. Yo eso tengo como que una experiencia que no es mía, pero es de mi papá. A él llegó una persona una vez a amenazarlo de muerte a la casa. Y entonces y mi papá pues se afligió como cualquier humano, ¿no? Le tuvo miedo, la verdad, y esa vez había un ayuno, me acuerdo, en la iglesia, y anotó el nombre de esa persona porque él lo conocía y lo tiró así, hizo hacíamos como una rueda ahí orando, los hermanos, y puso ahí el nombre. A los 3 días que habíamos estado orando, o sea, bueno, yo me enteré ya después que mi papá nos contó. Él puso nomás eso ahí. Yo nomás vi que puso un papel ahí, pero no sabía qué era. Hasta él después nos contó y dijo, esta persona me amenazó. Habían pasado 3 días cuando él lo habían matado los pandilleros a esa persona. A veces la verdad que Dios lo defiende a veces. Y es que uno no siempre es que desee mal para esas personas, es simple y sencillamente hay 2 cosas que uno tiene que aprender. Una, aceptar sus errores, y la otra, hacerle ver los errores a la otra persona. Porque muchas veces también nosotros quizás cometemos uno que otro error, y por eso también a veces los ataques hacia nuestra persona, ¿no? Pero ya que uno reconoce sus errores, ya pues uno puede hablar confiadamente también con estas otras personas y ya todas las cosas se tornan diferentes. No, yo entiendo como, pues yo en lo personal yo tenía como un bully en la escuela, pues era por poco tiempo, y después pues es que como antes teníamos partidos de básquetbol, así que cualquier persona que quería jugar entraba por
5 o 10 minutos, depende qué tan largo era. Y siempre cuando yo entraba a jugar, él quería entrar a jugar. ¿Para qué? Para molestarme en medio del juego. Siempre cuando estábamos jugando, cuando estábamos corriendo, me tenía que gritar en el oído, cosas así, para molestarme. Y solo era para tu mismo equipo, del contrario. Él era en el contrario, esa era la cosa. Él siempre, cada vez. Y yo me recuerdo que al final yo me molesté tanto y pues yo me comencé a orar, pues que Dios hiciera algo, por supuesto. Sí. Al final, pues yo comencé a pues jugar a fútbol y pues él no le gustaba hacer deporte, so ya paró de jugar y después al próximo año él ya no fue a la escuela y por poco y poco escuché que él se había movido y después cosas así, que sus padres lo querían sacar de la escuela. Y siento que, pues para los jóvenes que están escuchando esto, siento que no necesariamente se tiene que pues hay muchas formas, como estaba diciendo, que se puede hablar con la persona, se puede poner una oración. Para mí sirvió la oración, en que ya finalmente él ya, pues, ya no lo vi, después se fue todo eso. Y pues hay diferentes formas, cada joven, algo, como yo, a mí no me gusta hablarle a las personas, yo soy malo para eso, como yo no puedo ir a la persona y decir, hey, me estás molestando, déjame en paz o cosas así, a mí no me sirve. Yo creo que la primera opción para todos es orar. Sí, definitivamente, Y porque cuando se le dice, algunas veces hasta te molesta más y cosas así, la oración es la clave. Y fíjate que eso de la oración es, yo también al mismo tiempo muy comprobado. Fíjate que esto, yo te voy a contar una experiencia y es que eso ya me pasó ya cuando ya mucho más mayor, ya trabajando. Hubo una persona a la cual era encargada y me mandaron a mí a trabajar con él a una de las ciudades acá cerca, San Francisco. Y esta persona era tanto lo que le caía yo mal que todo, pero absolutamente todo lo que yo hacía estaba mal. Estaba muy mal, independientemente de cómo lo hiciera. Pero hubo una semana de que literalmente yo todos los días regresaba llorando. Pero yo, o sea, ya mayor, pues, y yo le decía al Señor, ya no quiero ir a trabajar con esta persona, cámbiame de persona, porque yo no tenía la autoridad que esta persona tenía en la compañía, no el poder, como le decimos nosotros así a veces. Pero yo y literalmente yo iba a trabajar porque en realidad necesitaba, pero yo ya no. Y entonces hasta que dije, no, ya no puedo más. Voy a entrar en una campaña de oración por esta persona. Entré y le dije, Señor, usted sabe que yo no le hago nada a esta persona. Es cuando digo de que uno debe reconocer sus errores. Exacto. Digo, Señor, yo sé que yo no le he hecho nada a esta persona, pero no sé por qué se ha empeñado en hacerme la vida imposible. Y pasé una semana en campaña de oración. Cuando llegó el día lunes, una semana, y llegó esta persona, mira, y el día lunes me dijo, así riéndose, mire, me dijo, yo no sé qué es lo que tiene usted, me dijo, pero fíjese, me dijo que este fin de semana, porque él se quedaba aquí entre la semana y el fin de semana regresaba a su casa. Yo no sé, me dijo, qué es lo que pasa, me dijo, pero este fin de semana que llegué a mi casa, me dijo mi mujer, que no sé cómo usted le hace para aguantarme porque ella no me aguanta en mi casa. Pero mira, desde ese día, pastor, ese hombre cambió totalmente diferente. Sí, no, es que la oración es una cosa poderosa. La misma Biblia dice, la oración del justo puede mucho. Que ahí nos damos cuenta de que, joven, de que el Dios que nosotros servimos es Dios vivo y fiel. Fiel y verdadero. Y esto, de que a veces un joven, a veces uno tiene el concepto como joven, en lo personal cuando yo estaba joven, de que Dios oye a la gente que está en privilegio, gente mayor, pero en realidad Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Exacto. Cualquier edad. Entonces las situaciones difíciles, lo que tienen que hacer en la vida de los jóvenes es no a convertirlo en un bully como los demás, sino a acercarse a Dios para que Dios pelee por uno. En realidad, yo creo que el bullying ahorita es una de las cosas más serias que hay. Sí. Es decir, ahorita el bullying, el otro día estaba viendo un niño de 10 años se quería matar. Sí, ¿No lo vieron ustedes? Yo también, pues vi eso y vi otro también, que un niño, hasta creo que más chiquito lo estaban haciendo bullying y se quería matar también. Sí. En video lo grabaron, creo. Es que es algo que está como sobrecogiendo la juventud, pero claro, ellos no tienen dónde ir, porque el sistema educativo no los defiende. Papá y mamá no pueden hacer nada, pero Dios sí.
Exacto. Y aquí está la diferencia de los cristianos, que Dios sí puede hacer algo por nosotros. Y qué bien que el hermano Víctor acá tocó eso de los trabajos. Vaya, vámonos ahorita un poquito más para los trabajos. Los jóvenes que están trabajando, que se desenvuelven en diferentes lugares. Amén. Porque esta es una de las cosas que también nosotros tenemos que entender ya cuando empezamos a trabajar. Hay derechos que nosotros tenemos como cristianos, como todo ser humano, a defendernos, a hablar, y como primer recurso la oración. Pero yo quisiera leer una parte de una historia. En Hechos capítulo 16, a Pablo lo encierran con Silas. Ya todos saben la historia, cantaron himnos a Dios, oraron. Ellos eran ciudadanos romanos, que era una cosa muy pesada en aquella época. Cuando después de eso los encontraron que no tenían culpa, Pablo dice esto, fíjense, porque les dicen, suéltenlos, ya, déjenlos libres. Y Pablo era también tenía su carácter, ¿verdad? Y dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Entonces, él sabía sus derechos. Exacto. Como ciudadano romano en esa época. Es decir, estoy tratando de traer diferentes posiciones bíblicas en cuanto a la violencia que se hace, porque los habían azotado fuertemente. Y Pablo ahora dice, oigan, ahora después de habernos azotado nos quieren sacar así como si nada ha pasado, que vengan ellos a sacarnos, porque somos ciudadanos romanos. Entonces, cuando uno ya está como en un trabajo, en un empleo, hay derechos que uno tiene. A diferencia quizás que uno cuando está joven en la escuela, que nadie le escucha a veces, ni los profesores. Sí, pero ya en un trabajo hay derechos. Totalmente diferentes. Sí, claro. Entonces, hay diferentes maneras en las que uno se puede defender. Y eso es lo que yo quiero observar en esta hora y también decirle a los jóvenes. Pues yo siento que, pues yo no he trabajado mucho, pues yo apenas tengo 16 años, yo no he trabajado mucho, pero una de las cosas que siempre se me ha venido a la mente es cuando una persona se enoja. Yo soy una persona que yo me enojo rápido, pues, mucho del tiempo. Algo en común. Ahí sí. Y pues yo jamás he actuado en ese enojo, como jamás le he golpeado a una persona. Y siento que lo tocábamos un poco antes, la paciencia es una cosa que es bien importante, porque si el problema es que en el enojo podemos decir y hacer cosas que en el final nos va a salir hasta peor. En Santiago, aquí tengo un versículo bíblico, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que les aman. Porque algunas veces como humanos nos viene ese enojo que queremos hacer algo, le queremos, no sé, pues a mí no es que le haya querido dar a alguien antes que me dejan, pero como se ha querido como gritarle a alguien y decirle algo así en el enojo, pero la paciencia, tenemos que tener esa paciencia para no hacer nada. Y por eso es muy importante también de como joven saber también de no dejar de que estas personas lleguen muy lejos. Exactamente. Porque esa es una de las cosas que yo decía anteriormente, ¿verdad? De que no dejar mucho. Fíjate, voy a contar una otra experiencia rapidísima ahí. Y es de que hace un tiempo también una persona, él siempre era muy bromista y todo, sí se llevaba con todo muy bien. La persona esta, ¿verdad? Pero llegó otra persona de que empezó a molestarlo todos los días, hasta que llegó el momento en el cual, pero porque esta otra persona a la que molestaba no decía nada, pero llegó el último día en el cual todo se topó y rebalsó, como decimos. Vino esta persona y agarró un palo de escoba que se le iba a quebrar al otro. Pero hubieras visto la cara del otro, bien asustado. No, ya no, discúlpame, casi se le daba de rodillas. Entonces, por eso es muy importante. Sí. Bien, y entonces te digo, esta persona, de tanto era de lo que lo molestaban, entonces llegó el último día y sí, esta persona
El que lo estaba molestando estaba en un cuarto piso, el otro estaba en el primero. No, dijo él a subir todas las escaleras y con el palo de escoba en la mano, pues ya a quererlo golpear. Pero el otro sí, literalmente, casi se le tiraba de rodillas diciéndole que lo disculpara. Porque el detalle fue de que lo que le enfureció a esta otra persona fue que le dijo algo de su mamá. Sí. Vaya, pero no eran cristianos, ¿o sí? No eran cristianos. Vaya, aquí yo voy a contar una experiencia personal, ¿ok? Yo me acababa de convertir al Señor. Tenía mucho 14 años, ¿verdad? A mí siempre me gustó el deporte. Y estaba jugando básquetbol en la escuela cuando de repente este otro muchacho, que Dios lo bendiga, ahora vive en Texas, por si el video. Este muchacho vive en Texas, ya está mayor, ¿no? Pero en ese momento él estaba molestándonos, a tal grado que pues empezó como a quitarnos la pelota y como soy de mecha corta, igual empezó que los varones. Pero esto es lo que me pasó a mí. Entonces yo lo empujé. Yo le dije, me empujó. Pero cuando le di el empujón me acordé y dije, soy cristiano. Ya obviamente ya no pude hacer nada. El muchacho se me abalanzó, me tiró al piso, me dejó monstruo en la cara. Entonces son cosas que suceden, ¿no? Yo lo único que pudiera decir cuando suceden cosas así, que uno está llegando al límite de la paciencia, Dios no va a dejar que usted haga algo para deshonrarlo a él sin antes ayudarlo. Amén. Sí, amén. O sea, Dios nos tiene que ayudar. Exacto. Es decir, la Biblia dice, fíjense, por esto, mis amados hermanos, ahí en Santiago, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Que uno enojado se le olvidaron los 10 mandamientos. Sí. Amarás a tu prójimo y no matarás. O sea. Entonces nos viene toda la mente. Y entonces por eso la importancia de la oración, pues uno, ¿verdad? Siempre andar orado, porque exactamente, no, entre más cerca estás de Dios, das más frutos del Espíritu, pero más alejado de Dios estás, tu carne es la que va a salir allí. Pues. La paciencia es más corta cuando uno anda en la carne. Sí. Exacto. En el Espíritu tiene control. Sí, no, yo también me pasó algo así en un trabajo, bueno, no tan aquí similar, van apareciendo ya los testigos. Pero a mí había uno de los supervisores en el trabajo que me empezó como que a decir cosas como de que siempre en el trabajo donde yo estaba habían como que muchas muchachas, la verdad, como de mi edad, pues, y me decían, hey, qué rollo, así, ¿no? Él era mexicano, que hubo como las muchachitas y que no sé qué, y pues yo trataba, porque yo estaba acabado de reconciliarme, yo quería levantarme, o sea, quería restaurar mi vida, la verdad, y yo pues hacía mi trabajo nomás, y no volteaba a ver a las muchachas, porque pues sí eran bonitas las muchachas, entonces y me decían, pero pues, ¿usted qué? ¿No le gustan las muchachas o qué? Usted está... Y empezaron a decirme cosas. A decirle como que a los demás compañeros, hey, este man es aquí, es allá, y que no sé qué. O sea, tratándome ya de otra manera. Entonces, yo en realidad como que... Ya Dios quizás dándome tal vez cierta paciencia, pero a la misma vez en mi humanidad, o sea, sí sentía como un poco de cólera. Y me la no sé cómo me la ingenié, pero le dije al supervisor más alto que él, le digo, él era más o menos cercano a mí, bien amigo conmigo, y le digo, brother, necesito hablar con usted, le digo, no sé, un día que pueda, necesito hablar con usted y con el tal supervisor, y pues ya me dijo, ¿para qué? Ahí se va a dar cuenta, no puedo decirle ahorita, pero le voy a decir más después. Y ya yo empecé a decirle al supervisor ya el día de la reunión, al supervisor que me decía cosas y le decía cosas a todos los demás. Primero yo le digo, pues buenas tardes, yo quisiera también, antes de todo, saber si quizás algún día yo lo he molestado, lo he ofendido a usted, le digo, pedirle una disculpa, le digo, de esa manera me le lancé de primero así. Y él pues bien raro, me queda viendo y me dice... No, me dice, pues si tú me hubieras faltado el respeto, yo ya te hubiese dicho. Además soy el supervisor, me dice, y pues yo ya te hubiese dicho, te hubiera confrontado. Y vengo y le digo, ahora fue donde yo me lo agarré, porque ya el supervisor ya grande, pues el más alto que él,
quedó viendo raro, ¿va? ¿Por qué? Entonces, y le digo, ok, Leo, ahora yo le quiero hacer otra pregunta, Leo. ¿Por qué usted sí me ha faltado el respeto a mí? Entonces, allí lo agarré y tenía yo un folleto en mis manos que nos daban en la compañía, a donde no podían hacer acoso verbal. Entonces, eso es lo que hablo, de los derechos que uno tiene. Hay derechos que lo defienden a uno. Exacto. Él automáticamente, si yo quería, podían sacarlo. Hasta una demanda. Sí, sacarlo. Ajá. Entonces, y pues sí, yo le dije, yo no quiero, le dije al supervisor grande, al más alto que él, que pase nada con él, porque si él está aquí es porque tiene necesidad igual que yo. Y pues que siga ahí nomás que pues yo ya le dejo una advertencia. Y ese día andaba ahí un celularcito así chiquito que yo usaba para grabar, me lo había echado en la bolsa de la camisa y yo lo estaba grabando. Si aquí, le digo, al final no hacen nada, le digo, yo ya tengo aquí la prueba, le digo. Hay otras leyes que sí lo pueden hacer respetarlo. Así de esa manera, así de sencillo, o sea, sin andarle como que insultando verbalmente. Sí, ajá, exactamente. Él se quedó quietecito después, como a la semana, él solito se salió. Yo no sé si se salió quizás por eso o tuvo algún otro problema, no sé, pero... Sí, es que hay maneras de defenderse. Sí, así es. Hay maneras de defenderse. Entonces, si alguno de los que está oyendo este programa está pasando un tipo de acoso, lo primero es oración. Dios nunca va a dejar que usted llegue a sus límites sin ayudarlo. O sea, si lo que menos nosotros queremos es pelear, faltar el respeto, sí, correcto, irnos mucho menos a los golpes, ¿verdad? Entonces, antes de que eso llegue, Dios siempre va a llegar en nuestro auxilio. Y además de eso, si hay, como decía aquí, ponía el hermano el ejemplo, si hay derechos que nosotros tenemos, acudir a ellos, hacer lo posible para evitar todo ese tipo de cosas, pero no olvidarnos de que Dios siempre va a estar por nosotros en medio de todas estas situaciones. Sí. Sí, o sea, siempre y sencillamente olvidarse de que no hay una salida a la situación que usted esté viviendo. Siempre la hay. Sí. Tanto ya sea de que a través de las leyes terrenales y a través de lo principal, no que a través de Dios. Exactamente. Siempre hay una salida. Exactamente. No hay por qué sentirse acorralado de que no usted no va a poder pasar esa situación. O no permitir de que esas situaciones como que le envuelvan de tal manera. Es que hay gente que como lo que te pasó en el trabajo, que llegaba ya desesperado de la situación. Sí, hay gente desesperada de ciertas situaciones, como en la escuela o en el trabajo o en diferentes lugares donde se sienten acosados, donde ya la sobrecoge pues aquel acoso y que ya no pueden ni pensar, ya no quieren que llegue el siguiente día para ir a trabajar o a estudiar. No permitir que eso llegue a ese extremo, sino acudir al Señor y también acudir a lo que uno tenga a la mano para poder salir de esa situación. Sí, porque si con respecto a los estudiantes, yo he escuchado mucho los casos de que hasta piden que ellos cambiarse de escuela. Sí, pues ya ajá. Es tanto yo he escuchado también de eso que pues yo personal, ninguno de mis amigos creo que fue así, que yo lo había visto, pero como yo he escuchado de niños que faltan la escuela porque no quieren faltan ciertos días porque tienen clase con esa persona, y siento que para esas personas específicas o esos estudiantes, siento que la mejor cosa, pues muchos de los maestros en la escuela saben que cuando tú tienes una persona que siempre te anda molestando, te dice, no vayas a decirle a un maestro, si no yo te doy después de la escuela, después que así. Muchas de las, pues a la escuela que yo antes iba, ellos hacían esta regla que tú podías ir a la oficina, tú hablabas con una persona y ellos cuando ellos después de como le llamaban al estudiante, pero pues como que si fuera para otra cosa, y decían que ciertas personas y cosas así, para que no se viera que era como que ayudaban al que... Ajá, para esconder o para esconder la persona. Y siento que muchas escuelas te ayudan así, si tú pedís y cosas así. Yo quiero darle un consejo también a los jóvenes en cuanto a esto. La vida no se va... es decir, no vas a estar toda la vida ahí. Correcto. Nunca los acosadores de nosotros o las personas que están en contra de nosotros van a estar ahí para siempre. La vida da vueltas, da giros muy inesperados. Y la bendición de un cristiano es que el cristiano nunca va a ir para abajo. Y eso que nunca se le olvide. Amén. El cristiano siempre va a ir para arriba. ¿Por qué? Porque todo cristiano tiene que experimentar el texto que dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Amén. Es decir,
si usted se mantiene como joven, estudiante en la universidad, trabajador, en su oficina, donde sea, con sus principios bíblicos, en las bases fundamentales de la palabra del Señor, tratando de honrar a Dios, Dios jamás lo va a abandonar. Y llegará un momento donde usted estará en una posición y va a experimentar casi lo mismo que experimentó José, que Dios pondrá en sus manos a aquellas personas que le acosaban, a aquellas personas que le perseguían. O llegará un momento donde esas personas se darán cuenta de dónde Dios lo tiene y ellos dónde están. Es decir, uno tiene que entender de que si se mantiene firme, siempre va a ir bien. Esos acosadores van a pasar, esas situaciones van a pasar. Y si usted en medio de eso es fiel al Señor, no hombre, Dios lo va a poner muy en alto, porque siempre hay gente así, en todo lugar. Ajá, y si uno anda huyendo de esa gente, vamos a poblar Marte entonces. Sí, agregando lo que está diciendo, como también Dios da la oportunidad para poder hablar con esa persona, porque algunas de esas personas, como los bullies que hay en la escuela, son personas que tienen problemas en casas también. Sí. Y eso es lo que yo me he notado. La mayoría de... y después ellos, no para decir el problema, pero un problema que ellos, como una dificultad que ellos tienen, es que ellos no tienen a quién ir a hablar. Y por eso te molestan. Como una forma de ellos llamar la atención. De agarrar atención y expresar lo que sienten dentro de ellos. Y algunas veces... pues depende en el tipo de persona, pero algunas veces Dios te da la oportunidad, digamos que ellos estén solos ahí caminando, Dios te da esa oportunidad para poder ir a hablarles. Y aunque ellos lo vean bien raro y que hasta te molesten en ese mismo instante, Dios te da esa oportunidad para poder hablarles y decirles qué está pasando. Y después de esa oportunidad de como José, que le dejó que ellos con el hermano menor y todo eso, pues sabemos la historia, que para que nos dé esa oportunidad para poder conocer la persona y después hasta poder enseñarle de las cosas de Dios, porque no tienen a quién acudir. No, y es que y a veces también se puede hasta aplicar el mismo método que Dios usa con el ser humano, ¿no? Que muchas veces nosotros, por más mal que nos comportemos, Dios, en vez de a veces de quizás darte, como decimos nosotros, un cinchazo, un cintazo, Dios con amor te hace entender el error que estás cometiendo. Entonces, de igual manera, quizás se llegue a encontrar con una de estas personas y lo que decía Dani, ¿qué tal si a veces invitándolo a un lunch a esta persona le cambia, pero al 100% la forma de verlo a usted, la forma de pensar en contra suya, y al final hasta puede terminar siendo su mejor o mejor amiga? Sí, eso me pasó a mí. Yo tenía, pues no era, siempre me hacía pues chiste y burla, pero yo jamás tenía nada contra de él, y todos mis amigos se iban bien chévere con él, porque es una persona bien chévere, pero él no sé qué tenía contra de mí. Pero un día creo que estábamos en clase no me recuerdo en qué clase, pero teníamos que trabajar en equipos, y después a mí me pusieron con él, y después al final yo comencé a hablarle a él, y después ahí vimos que pues estamos bien chéveres hasta ahora. Nos conocemos, somos medio amigos ahí, casi no le texteo porque pero eso, como solo se tiene que hablar un poco para ver, y hasta amigos salen de eso. Exacto. Y a veces también influye un poquito la personalidad de cada quien, ¿no? Porque a veces uno tiende a ser serio, a veces en ciertos lugares, y piensa de que a veces uno es presumido o otra cosa, ¿no? Sí. Entonces eso lo tornan ellos también para hacerte, para molestarte mucho más. Sí, tenemos que entender de que nosotros vivimos en un mundo, como cristianos, ya entendemos más eso, que vivimos en un mundo espiritual. Muchas veces no necesariamente la persona tiene que tener algo en contra de nosotros, sino que a veces el diablo, que gobierna en un mundo que no conoce a Cristo, también utiliza a estas personas para sacarnos a nosotros del buen camino que llevamos. Correcto. Yo no sé a cuántos les ha pasado, bueno, que a veces uno va a comer a un restaurante o algo y hasta los meseros salen pésimos, ¿no? O sea, son cosas que uno dice, ¿pero por qué? Y es que hay alguien que nos odia por el hecho de que conocemos a Cristo, que somos salvos. Entonces, llegando quizás ya al final, ¿verdad?, de este programa, de mi parte, lo que yo pudiera decirle a cada uno de los muchachos es: manténgase firme en el Señor. Use como primer recurso la oración en cuanto a los ataques, y después busque las maneras en cómo usted puede contrarrestar aquellos ataques. Usted tiene maneras de defenderse. No todo es
como cordero, ¿verdad? Sí, mudo. No, hay diferentes maneras, con respeto, con amor y también buscando la oportunidad de que ellos a través de nuestro testimonio conozcan a Cristo. Y otro es de que la vida va a pasar, no todo el tiempo va a tener esos ataques. Va a crecer, va a llegar a ser usted un profesional o va a tener diferentes trabajos donde Dios lo va a poner en alto y es ahí donde la gente se da cuenta de que es mejor ser fiel al Señor. Ese sería quizás, llegando al final, ¿verdad? Mi consejo para los jóvenes. Sí, yo siento que pues yo como joven todavía estoy en high school y todo eso y probablemente me va a salir otro bully, pero a saber. Pero un consejo que sí les quiero dar, como estaba diciendo, que pues cada uno tenemos que tener paciencia porque, como estaba diciendo, que va a pasar, no, esto no va a ser para siempre, no para siempre va a estar en la escuela con las mismas personas y solo tenemos que tener paciencia y orar y va a haber un momento donde Dios nos va a dar nuestro propio, no sé qué sería la palabra, pero nuestra propia como recompensa por ser paciente y después hasta nos puede dar oportunidades para crecer y hablar con las personas para que pues por medio de nosotros si sea la voluntad de Dios que conozcan a Dios y cosas así porque esos momentos que nos da Dios para hablar con personas tenemos que aprovecharlos más como jóvenes que aquí ese es mi consejo para todos los que están escuchando en esta bueno video. Pues sí, también creo que coincido con lo que ustedes hablan. Pues el primer recurso que yo veo, pues siempre para mí siempre ha sido también la oración, ¿no? Amén. Porque ahí es donde se encuentra hasta el mismo Jesús cuando antes de ir a la cruz, antes de ser arrestado, él fue y oró y aún le dijo al Padre, si quieres haz que esta copa que va a ser tan amarga sea quitada de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, él fue, a pesar de la carga pesada que venía, él fue a oración y así pudo obtener también una cierta respuesta. Y pues, como decía también el pastor, a veces también tenemos que acercarnos a esas personas que con amor, pues, como decía Dani también, a veces hasta de eso, pues, podemos, salir como amigos, qué sé yo. Ahí no sé qué, cuando también Judas entregó a Jesucristo, ¿no? O sea, él fue con un beso y le dijo, y Jesús se refirió pues a él como amigo, o sea, con esa palabra, amigo, así entregas al maestro. Entonces, pues sí, con ese amor y ese cariño, pues siempre, a veces cuesta, yo sé que cuesta, ¿verdad? Sí, definitivamente. Pero sí, la oración es la que nos hace a veces formar también un carácter diferente en nosotros. Sí, exacto. Sí, yo en lo personal, ya para terminar también acá, quiero dar un consejo y es de que primero respete para que lo respeten. Y ese mismo respeto que usted tenga hacia esas personas, eso mismo le va a dar autoridad a usted a través de Dios para que el día de mañana usted tenga también esa, valga la redundancia, esa autoridad para solucionar cualquier problema. Y en lo que todos acá estamos muy de acuerdo es que la oración puede mucho. La oración es la clave, es la llave fundamental para cualquier situación, independientemente de que así sea un niño, un joven, adulto, a un mayor, todo con Dios todo es posible y de verdad que no hay cosa más importante que acercarse más a Dios y verá de que usted de que va a encontrar siempre la solución a esa situación y trate siempre de que aún así sea violencia, no le responda con violencia. Trate esa violencia como Dios lo hiciera, con amor. Y verá que la solución será mucho mejor de lo que usted se espera. Muy bien, gracias a todos por habernos acompañado en este programa. Espero de que en algo le haya servido, en algo le sirva. Y pues síganos en las redes sociales. Si usted ha visto el video, aquí pues van a aparecer, ¿verdad? O han aparecido las diferentes redes sociales en las que estamos, donde también esperamos de que usted nos mande algún tema que quiera que se toque o alguna pregunta. Y si ha oído esto en alguna plataforma de audio como podcast, Spotify, Pandora, donde usted lo haya escuchado, usted puede buscarnos en las redes sociales como Enfoque Juvenil. Así es que estaremos sacando más programas, primeramente Dios, que van a ser de bendición para su vida y esperamos que este de hoy haya sido de bendición. Así es que Dios les bendiga y nos vemos a la próxima o nos escuchamos a la próxima. Amén, Dios les bendiga.